Buenas noches. Arica y Parinacota es una región multicultural y eso debería haberse reflejado en todas las áreas de desarrollo. Y la Defensoría Penal Pública está avanzando en esa materia. Para hablar en detalle de cómo están trabajando en todo lo que tiene que ver con la interculturalidad, hemos invitado esta noche a Inés Flores, quien trabaja en la Defensoría precisamente abordando estos temas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué función tiene dentro de la Defensoría, que por cierto tiene que ver todos los casos de los derechos de las personas que son procesadas en nuestro sistema judicial? Este tema, esta visión o el enfoque que le están dando desde la perspectiva de lo intercultural. Bueno, primero explicar que la Defensoría Penal Pública es una institución del gobierno, es una institución fiscal que tiene oficinas a lo largo de todas las regiones y que nuestro rol, nuestra misión es entregar defensa de calidad a toda persona acusada por un delito o un crimen, ¿ya? En materia penal, especificar eso. Y dentro de esta enorme institución se aborda principalmente en regiones indígenas como Arica, como Iquique, como Temuco, la realidad indígena. Aquí en Arica tenemos la realidad aymara. Aquí confluyen pueblos indígenas, quechuas, aymaras, guaraníes, distintos pueblos indígenas. Y digo pueblos porque ya no somos etnias, estamos reconocidos como pueblos indígenas a partir del Convenio 169 en el 2008. Y eso significa un trabajo desde la multiculturalidad, es posicionar la interculturalidad en los servicios públicos. Y obviamente la Defensoría está llamada a realizarlo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la defensa especializada. La defensa especializada es un área dentro de la Defensoría que está abocada a la atención de diversos grupos vulnerables, jóvenes, penitenciarios, mujeres, indígenas. Con todos ellos hay equipos de trabajo que asesoran estas causas. En el caso de defensa especializada indígena tiene que ver con un equipo amplio que componen a nivel nacional 7 facilitadores interculturales que hablan alguna lengua indígena, que puede ser aymara, quechua, mapudungún, y también en algunos casos hay variaciones del mapudungún, que también hay otros facilitadores en la zona sur. Pero aparte de eso, gran parte del equipo lo componen profesionales especializados en materia indígena. Y eso significa que ellos están al tanto de toda la normativa que reconoce estos derechos indígenas. Y eso quiere decir que cuando hay una penalización de prácticas culturales, la Defensoría interviene con este equipo multidisciplinario para precisamente despenalizar eso. Porque cuando estamos frente a una causa de hoja de coca vista desde el mundo occidental como tráfico, claro, es deber de la Defensoría poner a disposición del tribunal esta causa como una práctica cultural cuando estos antecedentes que nos proporciona la persona afectada efectivamente dan cuenta de ello. Porque hay un uso ritual, como ocurre acá en la entrada del carnaval, cuando hay un uso medicinal, que todos los turistas al llegar lo primero que conocen es la hoja de coca, que es bueno, muy bueno para la puna, pero también cuando hay un uso social. Gran parte de las festividades que se realizan acá en comunidades andinas, tanto en los valles de Azapa, Ayuta y en las mis propias comunidades en el altiplano, están mediadas por el uso de la hoja de coca. Y así como ese caso, hay otras causas que están cruzadas con práctica cultural. El caso de la pastorcita, que tanto se le llamó, generó una especie de paradigma en torno a lo que puede ocurrir en un juicio cuando precisamente no se tienen o no se toman en cuenta estas características propias de una cultura. Efectivamente, marca un antes y un después, porque en el fondo la causa de Gabriela nos pone en el tapete, en la discusión, cómo considera la justicia el contexto indígena. No es lo mismo decir que mujer abandona a niño en lugar solitario que decir mujer aymara desarrollando actividad de pastoreo de ganado camelio extravía al niño. Son dos cosas muy distintas. Y una está marcada por el contexto, por su cultura. Y eso es interesante de posicionarlo en un tribunal. Ha habido cambios sustantivos, ha sido un proceso largo y lo importante es que de a poco hemos logrado posicionar la interculturalidad, la diversidad, la comprensión desde otra mirada, que se pueda ver aquello que no ven,
que precisamente tiene que ver con una realidad indígena. ¿Y cuánto se ha avanzado, piensas tú, hasta ahora? ¿Cuánto queda? ¿Dónde están las principales dificultades para posicionar este tema que es tan importante y además prioritario en una región como la nuestra? Bueno, sin duda tenemos un problema de formación. Lamentablemente las universidades se rigen por una formación monocultural y eso se traduce en que los profesionales que llegan a trabajar, y también para nosotros representa un desafío porque nuestros equipos de trabajo también están vinculados con estos profesionales, muchos de ellos vienen desde una mirada monocultural. Entonces, explicarle a un psicólogo que se puede especializar, que puede indagar más en cómo estos instrumentos que ellos aplican no pueden ser estandarizados, sino que tienen que tomar en cuenta la variable cultural, en el caso de indígenas, es importante. O que un asistente social no me describa la familia nuclear tradicional, sino que me describa las dinámicas familiares indígenas. Cómo estas se dan en comunidades, cómo son los vínculos, las relaciones, cómo es el arraigo, cuáles son los apegos, que es distinto al mundo occidental y cómo eso puede ser considerado por un tribunal. Ello implica un trabajo mayor, sin duda, pero que cuando encontramos profesionales comprometidos con la región, sí, se puede hacer. Y nuestro equipo de trabajo de apoyo, que a través de las pericias con los que contamos, antropólogos, psicólogos, sociólogos, asistentes sociales y en los propios defensores, hemos logrado construir esto. Oye, y esto de la perspectiva de la administración, de la institución o de la institucionalidad, ¿cómo ustedes hacen trabajo de acercarse a la comunidad para que también tengan confianza en el trabajo que están haciendo? Porque me imagino que después de tantos años, por no decir siglos, digamos, de cierta marginalidad con respecto a la justicia blanca, por ponerlo de alguna manera, ¿no? o del Estado, debe haber muchas desconfianzas del mundo indígena, ¿cierto?, a cómo funciona la justicia en nuestro país. Sin duda, y ahí el rol protagónico son los facilitadores. Creo que la Defensoría ha sabido precisamente provocar este encuentro en la diferencia entre una justicia occidental, positivista, y una justicia indígena, comunitaria, que estaba presente en las comunidades. Lograr generar confianzas con las comunidades en términos de que se les va a entregar toda la información, de empoderarlos respecto de sus derechos, que no tengan temor a describir las situaciones culturales que estuvieron presentes en el ilícito, que eso es importante para poderlos defender. Todos estos elementos han ido generando confianzas con los pueblos indígenas y de alguna manera nos hemos posicionado positivamente y esto se ha traducido en una difusión pertinente. ¿Qué significa eso? Que vamos a las comunidades a hacer difusión, vamos a las organizaciones más representativas de mayor concentración indígena, hacemos cartillas apropiadas tanto en aymara, hacemos cápsulas de manera que ellos puedan escuchar en aymara los derechos, pero además enseñamos a través de la enseñanza aymara todos aquellos los deberes, las responsabilidades que comunidad se tiene, porque hay que entender que las culpas, que la educación en comunidades indígenas es desde una perspectiva colectiva. Cuando hay una sanción penal a una persona, no es solamente a ella, desde el mundo occidental es individual, pero desde el mundo indígena es colectivo, es una familia la que dice mi prestigio se ve afectado. Claro. Y en esa medida los facilitadores hemos cumplido un rol importante para provocar este encuentro de manera que ellos no se sientan excluidos de esta nueva reforma procesal penal, de manera que se sientan considerados, validados, pero principalmente empoderados en sus derechos indígenas, que están consagrados en el Convenio 169, en la Declaración de los Pueblos Indígenas, Ley Indígena y el resto de las normativas existentes. ¿Y nuestros jueces están abiertos a interpretar esta ley indígena, esto que está por sobre incluso la ley nacional, estos acuerdos internacionales firmados por el Estado chileno? ¿Hay sensibilidad o todavía cuesta en nuestra justicia ordinaria, en nuestros jueces, que son finalmente los que van a dar la sanción, entender esta legislación que está por sobre incluso la nuestra? Ha sido un proceso lento, pero hoy encuentro mayor sensibilidad. Realmente hemos tenido sentencias que han sido jurisprudencia, que son de consulta de diferentes partes. Hemos visto publicados muchos de estos logros, porque precisamente también ha habido un cambio. Los jueces se han abierto a la diferencia, a la diversidad, a que los pueblos indígenas están condicionados, tienen otra mirada de los hechos y por lo tanto
pueden estar condicionados por su cultura en el momento del ilícito, y eso es importante de tomar en cuenta, de considerarse, tal como lo dice esta normativa que te había citado antes. Estamos muy lejos de, por ejemplo, normativas como la norteamericana, donde en las propias comunidades se generan aparatos, entre comillas, legales que sancionan, se sancionan entre ellos antes de pasar a la justicia más ordinaria. Yo creo que hay experiencias en Brasil y en diferentes países de estas justicias comunitarias u otros nombres que tienen. Creo que aquí existe la mediación. La mediación o las salidas alternativas son una especie de negociación entre las partes. Y creo que es significativo desde la perspectiva indígena porque gran parte de la resolución de conflictos en delitos o en otras de tipo familiar tienen que ver con la mediación. En contextos indígenas es importante disculparse, perdonarse. Ya sea que un joven ha robado un cordero, ya sea que hubo una agresión en el marco de violencia intrafamiliar, es importante disculparse. Ese es un primer paso. Un segundo paso es restituir los daños. Y un tercer paso es demostrar que has cambiado. Y una comunidad vela porque ello suceda. Creo que los espacios de mediación nos permiten poder considerar estos principios indígenas para llegar a acuerdos. Creo que la mayoría de las causas que nosotros atendemos de comunidades indígenas del altiplano son faltas, son delitos menores. Es muy escaso, es mínimo el porcentaje de delitos mayores o como decimos en Aymara, hachajucha, jizcajucha, que tiene que ver con delitos menores y mayores. En Arica, en las ciudades, la mayor incidencia tiene que ver con el manejo de estado de ebriedad, tiene que ver con los delitos fronterizos, de contrabando, tiene que ver con el delito de tráfico que más se da con extranjeros. Entonces, esas son las situaciones, pero aquí delitos graves que afecten y donde estén de por medio población indígena son los menos. Bueno, ya para terminar, porque el tiempo se nos pasó ya, pero si alguien quiere comunicarse con ustedes, tener más información, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, estimados hermanos, yo los invito a asistir a la Defensoría Penal Pública, a consultar, a empoderarse de sus derechos, a conocernos. Estamos en Arturo Gallo 294. Ustedes pueden consultar sus causas previas a la formalización, a la audiencia, y tanto el defensor especializado como mi persona estaremos muy gustosos de atenderlos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y bueno, las puertas de Morrovisión están abiertas para cualquier otra oportunidad, alguna otra cosa que tenga que contarle a la comunidad. Muchísimas gracias. Ijiki sin cama. Gracias a ti. Y después de una pausa comercial, seguimos con más Notivisión.